Nosotros hemos venido desarrollando toda una tarea en lo concerniente a que Dios en este tiempo también hace, actúa y pone en funcionamiento su poder, tal cual como lo hizo en la antigüedad. Y eso ya estamos pasando en la parte transicional. Y tomamos unos ejemplos del Antiguo Testamento, comenzamos el Nuevo Testamento con el Señor Jesús, y después de eso vamos a pasar a Hechos de los Apóstoles y ahí terminamos. En su turno, como hay que ser un poquito cuidadoso respecto a qué viene, el Evangelio según San Juan, después de la última historia que nosotros estuvimos examinando aquí, ¿cuál fue esa? La del ciego, ¿cierto? Después de esa historia, entonces, en su orden, una forma cronológica y en cuanto a exposición, viene un pasaje que yo pues, siempre que me enfrento a ese pasaje, lo he mirado como desde muchos puntos de vista. Y en la iglesia lo he enseñado en liderazgo. Y ahora decía, Señor, ¿qué más puedo hablar yo de esto si otros tiempos también he hablado? Y tiene que ver con una historia que se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. También se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. De igual manera se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 10 al 17. Así también se encuentra en San Juan capítulo 6, versículo 1 al 14. A Dios le plació, hay ciertas historias que por lo menos están en los evangelios sinópticos, ¿cierto? Están los 3. Pero estas son de las excepciones, que no solamente están los 3, sino que están los 4. Esa es la excepción de esta historia, que la cual vamos nosotros a examinar en este Evangelio según San Juan, pero nos vamos a apoyar particularmente en ese Evangelio, en ese último que acabo de acotar. ¿Y qué es lo que vamos a nosotros a disertar en esta mañana? Vamos a hablar de lo que es necesario para ver lo inimaginable. Aquí nos cuenta una historia que solamente se presentó una vez en la vida, pero el hecho de que se haya presentado una vez en la vida no significa que se va a repetir, pero sí generar confianza en nosotros que hay un Dios que puede hacer cosas extraordinarias, impensable con usted, con su vida, con su ministerio, con su familia, con nuestro país inclusive. Y nos vamos a centrar en una frase muy particular que se encuentra en ese texto, y es porque Él sabía lo que había de hacer. Ahorita vamos a leer el texto completo, pero quiero que se centre en esa expresión, porque cuando yo lo abordaba, diga, Señor, yo ahora, ¿por qué otro lado puedo yo abordar este texto al momento de estudiarlo? ¿Cómo es? Porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor Jesús sabe cómo y qué debe hacer y cuándo debe hacer. Eso lo sabe Él, ¿cierto que sí? Y todo esto que tenga que ver con la satisfacción de nuestras necesidades. Siempre he recalcado que hay un Dios que nos hizo con necesidades. No es que las necesidades se le presentaron hoy, vamos a tener unas menores que otras, pero todos los días tenemos las mismas necesidades algunos, como de alimento, como de dormir, como de descansar, como cosas como esas, ¿cierto? Ahora, el interrogante que vamos a responder es la importancia del Señor Jesús, ¿qué quería enseñar Él? ¿Qué quería enseñar Él en ese texto? Ya dije que otras veces, por eso quiero que se haga un lado en cuanto a otras cosas que he hablado sobre esto. ¿Qué quería enseñar Jesús con esa historia a sus discípulos? ¿Qué era lo que Él quería enseñarles? A ellos y a nosotros hoy. ¿Qué nos quería enseñar? Y es el interrogante que vamos a responder, no sin antes hacer algunas pequeñas acotaciones. Lo cierto es que cuando alguna vez hablé sobre este texto, hablé que para que existiera un milagro había una intervención múltiple, ¿cierto? Que todos debíamos participar de esto. Y hablé de la participación de los apóstoles, de la multitud, de cosas como esas. No, yo no voy a hablar sobre eso, Entonces, cuando hablamos de este texto, ahora sí vamos a leerlo, Juan capítulo 6, versículo 1 al 14, dice así. Juan 6. De los 4 voy a tomar esta, aunque también voy a hacer referencia a algunos textos de los otros evangelios que tratan la historia.
¿Qué dice? Después de esto, ¿qué cosa? Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ahora sí, ¿qué decía? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Eso sí, nunca, a veces nosotros se nos presentan las necesidades. Allí había una gran necesidad. Cuando usted lee el contexto, que es el que no voy a leer, la historia es bonita. Jesús viene trabajando de una manera tan extraordinaria. En el Evangelio según San Mateo y en San Marcos dice que él ese día había sanado enfermos, ese día había expulsado demonios, ese día había enseñado, y luego culmina el día con una gran enseñanza. Termina su faena, termina enseñando, y después de estar enseñando, entonces usted acaba de leer que había entonces una necesidad en esas personas, en esa multitud, que aquellos que de una u otra manera algún día hemos abordado el texto, de acuerdo a Mateo dice que eran más de 15,000 personas, porque eran más de 5,000 hombres, más las esposas, más los hijos. En eso no me voy a detener, no me voy a detener en absoluto, pero ese es el contexto donde arranca esta parte final de la historia. La necesidad, cómo satisfacer esa necesidad. Y sobre esto entonces, mirando a la historia en su contexto, el Señor Jesús lo que quería enseñar era, primero, diga, la importancia de la oración. ¿Cómo es? Ya no voy a hablar de lo otro no, yo ya hablé hace mucho tiempo. La importancia de la oración. En el Evangelio sinóptico, en Lucas capítulo 9, versículo 16, que trata la misma historia, dice: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo. Así que de todo esto, después que Jesús se dedicó a sanar, después que se dedicó a liberar, entonces ahora dijo: me falta una todavía, me falta es satisfacer una necesidad de esta multitud. Y nótese para que vea que esa acción preliminar no interviene la multitud, porque cuando yo enseñaba en aquel entonces la multitud también puso, pero aquí no, aquí vamos a hablar de la relación de él con ellos. En otras palabras, la relación tuya con el Señor Jesús. ¿De dónde arranca? Todos nosotros tenemos necesidades todos los días. Y entonces dice allí en Lucas lo siguiente, 9:16, la importancia de la oración. Dice: tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo. ¿Levantando qué? Los ojos al cielo. Nosotros sabemos que cuando el ser humano levanta los ojos al cielo, está implorando el favor de Dios. Simplemente sin hablar nada. ¿Sin qué? Sin decir nada. Solamente que haga. Apenas sube hacia arriba los ojos, ya está significando que lo que él necesita tener hoy y que otro no se lo puede proveer, como el caso no había provisión para ellos, no había recursos para poder satisfacer esa necesidad. Lo poco que tenían eran unos peces y unos panes, como dice el contexto, que ahorita llegaremos allá, pero no había lo suficiente para hacerlo. Y cuando Jesús luego en el Evangelio según San Mateo le dice a ellos: háganlo ustedes. En aquel entonces yo decía: vaya qué cosa tan tremenda. Y cuando a mí me confrontó ese texto en su oportunidad, decía: ¿por qué Jesús le dijo que le dieran ellos de comer? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? Y entonces yo me fui un poquito más atrás y dice: claro, Jesús le dijo que le dieran de comer sencillo, porque él antes había dicho que le había delegado una autoridad. ¿Estamos acá? Para echar demonios, para sanar a los enfermos, para todo eso. Y normalmente los discípulos somos como muy ajenos a aquellos de ejercer lo que Dios nos dio. Fue el mismo Jesús en una relación con ellos que les dijo que lo hiciera. Sin embargo, ellos no pusieron en operación el don o esa delegación de autoridad que Jesús le estaba dando a ellos. ¿Estamos acá?
Y al final, ¿qué queda? La multitud insatisfecha. Ahí es donde nos vamos a centrar. La multitud seguía insatisfecha, pero él estaba tratando un asunto en privado con los discípulos. Hay muchas personas que a ti te rodean, personas que están en tu casa, que están en el vecindario, que están en la universidad, que están de pronto en el trabajo, que son personas necesitadas. Y Dios quiere a través de ti satisfacer muchas necesidades a través de ellas. Y solamente que pongas a disposición del reino de los cielos el talento y el don que Dios te dio, ¿cierto? Aquello que Dios te enseñó, aquello que te aseguró que tú lo podías hacer. A ellos, por supuesto, ese fue el desafío. Sin embargo, siguió adelante. Ellos no hicieron nada más que esperar a ver qué Jesús había de hacer, y irse levantando los ojos al cielo, enseñándole que todo tipo de acción que corresponde a satisfacción de una necesidad del ser humano, incluido la nuestra, debe preceder la oración. ¿Estamos aquí? Pero ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una situación bastante compleja hoy, que la gente no lee la Biblia y tampoco ora mucho. ¿Me escuché? Ni lee la Biblia, ni ora mucho. Y a veces queremos que Dios entre en funcionamiento a satisfacer necesidades que nos quedan imposibles a nosotros para hacerlo. Aquí estamos frente a una imposibilidad natural. Aquí estamos ante una imposibilidad física. Realmente ellos no podían. Y si hubieran puesto a disposición del reino de los cielos lo que tenían, quizás las cosas hubieran sido diferentes, pero tampoco lo hicieron. Así que usted está rodeado, como yo, de personas necesitadas, donde Dios solamente está esperando que usted obre, que usted actúe. A mí me fueron a recoger a Sogamoso, y mire, yo no sé por qué, a veces yo voy a muchos sitios de la Cruzada Cristiana que no me hacen sino recordar de cosas que de pronto al pasar por allí yo oré, yo pedí, yo tal cosa, y siempre hay una reseña. Nunca que regreso a un lugar no encuentro un testimonio de alguien que se me acerca a decirme: usted vino en tal año aquí, y ¿sabe qué pasó esto? Y los pastores que me fueron a recoger, bueno, un pastor, después me encontré con la pastora, me encontré con la pastora en Bogotá. Cuando me fue a recoger me dijo lo siguiente: hoy hacen aproximadamente unos 18 años, usted estuvo con nosotros en Venezuela. A mí me delegaron la función de poder organizar la iglesia de la Cruzada Cristiana en Venezuela. Hice muchos viajes para eso, organizarla. Y dentro de eso, él me recordaba que llegué a un momento crucial. Dijo: ¿cómo hace Dios? ¿Cómo conecta Dios? ¿Cómo conecta el cielo? Había una gran necesidad. Su esposa estaba embarazada. Y había que practicarle una cirugía de apendicitis. Y entonces, en el momento crucial, ella se encontraba en la clínica cuando llegamos. Y vamos, qué situación tan compleja. Decía que posiblemente podía perder el bebé, que podía empezar a pasar muchas cosas, y que ella se corría en riesgo, que no le podían poner ciertos medicamentos, que no le podían no la podían inyectar, no podían, tantas cosas como esas. Y en ese momento oportuno nosotros llegamos allá. Y en ese momento oportuno Dios hizo un milagro. En ese momento oportuno. Hoy en día la niña, ¿sabe qué edad tiene? Más, porque ella tiene, ahora que recuerdo, ella tiene ya 20 años. Aquella que estaba en el vientre, hoy en día tiene 20 años y está en la universidad. Y decía él, ahorita me acabo de acordar, y ahora que lo veo otra vez, para decirle gracias porque ese día Dios lo envió. Teníamos una necesidad, creíamos que la niña se iba a perder, que no íbamos a poder mi esposa continuar con el embarazo, pero hoy en día mi hija está en la universidad sana y sirviéndole a Dios. ¿Qué hicimos? Orar, solamente orar por esa, para que no perdiera ¿qué? Ni pusiera en riesgo la vida de ella, ni tampoco perdiera el bebé. Y luego me recuerda un segundo hecho, dice, y usted también hizo lo siguiente. Usted nos preguntó, bueno, ¿en qué condiciones están ustedes aquí en Venezuela? ¿Cómo están ustedes aquí en Venezuela? Porque ver una emergencia de esa naturaleza, y dice, si usted ese día no hubiera estado, y recuerda, satisfacción de necesidades. Ese día entonces Dios, además de orar porque Dios protegiera al bebé, porque la protegiera a ella, entonces también oré por una necesidad que tenían ellos, no tenían seguridad social. Y espere para que vea que Dios se va a encargar de hacer todas esas cosas. Y me decía, y el segundo milagro fue ese.
Imagínense que si usted no va allá y comienza a orar por nosotros, para eso, yo tengo 1350 semanas y ya me voy a pensionar. Oración. ¿Me está escuchando? Y satisfacción de necesidades. Satisfacción de necesidades. Tenemos que orar. Yo sé que aquí hay muchas personas en esta mañana que están luchando con cosas. No te quiero decir que tu necesidad sea de pronto de un pedazo de pan transitorio como el que estaba aconteciendo con estas personas. No, quizá tu necesidad sea mucho más compleja. Pero Dios quería enseñarles a ellos, antes de hacer el milagro, que es importante tener en cuenta e incluir a Dios en el asunto. Que cada vez que nos encontramos con situaciones imposibles, que no podemos abordar, no nos queda otro recurso sino levantar nuestra mirada al cielo, esperando que de Dios venga una respuesta y de seguro que ella algún día ha de venir o inmediatamente ha de venir. ¿Estamos ahí? No obstante, el Señor Jesús levantó los ojos al cielo, sin embargo, en ese instante no se dio el milagro, alguna vez decía, o sea, para enseñarles a ellos que faltaba más, que no solamente debían quedarse de oración. Hay gente que ora y se queda solamente en la oración, pero él entendió que no, que tenía que avanzar más allá en la pedagogía, en la enseñanza de cómo lograr que las cosas imposibles se hicieran posible. Y en la segunda parte que toca este mismo texto, la importancia de la bendición. ¿La importancia de qué? De la bendición, no solamente de la oración. Eso se llama aliteración cuando usted va a compartir un texto. Entonces, por uno, oración. Y segundo, bendición. Entonces dice la Escritura en ese mismo texto de Lucas capítulo 9, porque es el mismo versículo que nos aporta las dos informaciones, dice, y los bendijo. ¿Qué fue lo que hizo primero? Levantó los ojos al cielo. ¿Y después qué hizo? La segunda opción fue que los bendijo. ¿Lo escuché? Para enseñarnos a todos nosotros hoy, enseñarnos la importancia de incluir la bendición dentro de la misma oración e incluir la bendición dentro de nuestro andar diario. No solamente cuando oramos, sino también cuando nos movemos, cuando nos desplazamos, cuando conversamos con las personas. Yo vengo repitiendo en cada lugar donde voy que Dios actúa de manera sobrenaturalmente natural. ¿Cómo es? Sobrenaturalmente natural. O sea, que sea una costumbre en la iglesia ver a un Dios moviéndose. ¿Estamos acá? Moviéndose. Entonces, cuando yo miraba esta partecita, decía, listo, bueno, ¿qué les enseñó? Primero, hombre, ustedes deben orar. Ustedes siempre están esperando milagros, pero no oran. Y están esperando que otro ore por ustedes. Pero no, era el conjunto, ahí estaban los 12. Él quería enseñarle la importancia de la oración, pero también la importancia de la bendición. De la bendición. Si en la oración no se dio el milagro, ahora viene la bendición, ¿cierto? En la oración no se dio, pero ahora viene la bendición. La primera vez que Dios me conectó sobre el texto este de la multiplicación y de la fructificación, que me conectó Dios, me conectó con Génesis. ¿Cómo podía yo entender que de suyo podía darse una multiplicación sin decir más? ¿Dónde? Y en Génesis hay dos pasajes en la Biblia, el uno tiene que ver con los animales y los otros tienen que ver con el hombre. Cuando Dios dice en Génesis que hizo los animales, los hizo, entonces le dijo, fructificad y multiplicad. Eso lo dijo ellos. Pero antecede una palabra, y los bendijo. ¿Lo qué? Los bendijo. O sea, ¿en qué consistió la bendición de Dios en ese momento? En que la bendición se iba a traducir ¿en qué? En dar más fruto y en multiplicarse las cosas. Esa era la esencia de la bendición allí. Pero luego también cuando Dios ya hizo al hombre, a su imagen y semejanza lo hizo, de igual manera dice, y los bendijo. Y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad. Nótese entonces para que vea que la bendición de suyo, tanto en el caso de los animales como la bendición de suyo, en tratándose del ser humano, debía dar fruto y debía multiplicarse. Si no entiende el texto es otra cosa, no arrugue la boca. Si no lo entiende, solamente devuélvase. Usted tiene que devolverse, leer en Génesis y mirar para que vean qué consistió esa bendición. Cuando yo leía ese texto, tanto en Génesis, y luego miro el hecho de Jesús aquí con la multitud que requería de alimento, me di cuenta es que de suyo la bendición debe traer fruto. O
O sea, cuando yo bendigo, ahora sí me voy a poner en el lugar que hizo Dios. Cuando yo bendigo a otro, le estoy diciendo que ese otro debe ser fructífero. Cuando yo bendigo a otro, le estoy diciendo que debe multiplicarse lo que él hace. Ahora, si usted todavía eso no le queda satisfecho, mire las consecuencias de la bendición. Sencillo. Solamente haga y de suyo viene la bendición. Solamente haga lo que Dios le mandó a hacer y verá que viene la bendición. Deje de hacerlo y verá que se detiene la bendición. ¿Estamos aquí? Listo. Ahora, vamos a lo nuestro. Hay gente que está esperando mejores resultados en su vida cotidiana, pero normalmente no es aquella que bendice lo que tiene. No bendice lo que tiene. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Hay gente que está esperando un Mercedes-Benz y no bendice el chocorito que tiene. Yo me estaba de pronto recordando una canción muy antigua que hablaba de un hombre que le plació sacar una melodía para su cacharrito. Creo que era un mexicano, un argentino. ¿Cuál era? ¿Cómo? Era brasilero. ¿Y cómo era que decía? ¿Cómo decía el cacharrito? Es que esta mañana el cacharrito me vino a la mente. ¿Cómo decía el cacharrito? ¿Cómo? Ajá. ¿Y qué más? Ajá. ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Un cacharrito? ¿Cómo es? ¿Un qué? Un cacharrito. Oiga, esa cafetera era un perol. Miren cómo lo va ¿cierto? Como que lo va bajando, ¿cierto? Cacharrito era un perol, pero el hombre avanzaba, Pero ¿sabes qué? Que muchas veces nosotros tenemos algo que de pronto no es muy significativo y no lo bendecimos. ¿Estamos acá? Yo no sé qué tengas tú en tu casa que no bendices. Yo bendigo todo lo que está en mi casa. ¿Me escuché? Yo bendigo todo lo que está en mi casa. Porque Dios me está enseñando que vale la pena bendecir. Dice, los bendigo. El milagro no se había dado, pero Él me enseñó a mí a bendecir. Aún yo me atrevería a decir que lo poquito que Dios te ha dado es bueno que lo bendigas, hombre, bendícelo. Y el hombre prefiere mejor transitar en el camino de la inconformidad, prefiere mejor hablarle a Dios de la inconformidad, hablarle a Dios de la incomodidad y no hablarle a Dios de que gracia con lo que Él tiene y que debe bendecir lo que Él tiene. Hay personas que incluso en la familia tiene problemas con los hijos, tiene problemas con las hijas, tiene problemas con el esposo y al final termina quejándose de todo el mundo. Cuando yo les voy a decir lo siguiente, hombre, bendiga ese esposo inconverso, bendígalo. ¿No escuché? Bendiga a ese hijo inconverso. También tiene un trabajo que de pronto le genera mucha incomodidad y no le genera muchos recursos. Y se la pasa quejando, Señor, pero mira que esto no me alcanza para nada. Y le queda más fácil quejarse. Yo le voy a dar un buen consejo. Bendiga ese empleo aunque no le alcance hoy. Porque en la bendición de ese empleo puede haber un milagro para mañana. Bendígalo. Así que ahí sí, como Roberto Carlos era el que decía, eso, entonces, en vez de estar diciendo que ya era una cafetera, una cafetera, pero le estaba sirviendo o no, le estaba el cacharro, ella bendiga la bicicleta que tiene, a ver si de pronto se monta una moto. Bendiga la moto que tiene, a ver si de pronto se monta en un carro. O sea, bendígala porque eso también puede significar seguridad para usted en su andar diario. ¿Quién no está expuesto hoy en día en el caminar, en el andar diario? Todos estamos expuestos. Y sobre todo cuando está montado una unidad sobre ruedas. Así que es importante comenzar a bendecir lo que tenemos. ¿Estamos acá? ¿A bendecir qué? Lo que tenemos. Aún me voy a dar. Cuando yo estaba como buscando el nuevo enfoque, recuerde, nunca pierda el foco. El Señor sabía lo que debía hacer. Él sabía, ¿cierto? Que sabía que debía ¿qué? Orar, como un modelo para ellos. Que debía también ¿qué? Bendecir, como un modelo ¿para quién? Para ellos. Aún me atrevo a decir, y esta mañana estaba reflexionando sobre eso, bendiga aún lo que no tiene, pero que espera tener. Bendiga el trabajo que no tiene actualmente, pero espera tener. Bendiga por anticipado el carrito que está orándole a Dios, pero que espera tener. Es bueno proferir palabra de
y no de maldición. La gente prefiere mejor que salga de sus labios unas expresiones que implican maldición cuando le queda más fácil proferir bendición. Así que bendiga todo lo que tenga y todo lo que venga a la mano de Dios, porque Él de suyo en la bendición hay fruto y hay multiplicación. ¿Qué fue lo que se dio aquí? Eso fue lo que se dio aquí al final. Eso fue lo que se dio aquí al final. Así que la bendición. Bendiga a su hijo torcido, bendiga al esposo borracho, bendiga a todos. Y ahora que están en la fiesta de las flores, que termina, ¿cuándo? ¿Termina mañana? Hoy termina la fiesta de las flores. De pronto usted está más desesperado, esposo, por aquel que anda desordenado. Pero ¿sabe qué? Es bueno que usted profiera una bendición sobre ese esposo o sobre ese hijo incorregible. Y la bendición es la salvación sobre él. ¿Se acuerda la historia que una vez le conté a la señora aquella que estaba virando a la hija como si fuera una prostituta y todo eso? ¿Sí se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Eso, bueno, un poquito. Entonces, vamos, se la voy a recordar un poquito, no solamente se lo voy a recordar. Y entonces había una señora de la iglesia que se llamaba Juana de Arco, para no herir susceptibilidades en la iglesia, ¿cierto? Y esa Juana de Arcos entonces tenía una hija. Y esa hija era una hija un poquito torcidita, alcohólica, drogadicta, vendía su cuerpo. Es para aquellos que no han escuchado el testimonio, para que vea que el cambio vale la pena hacerlo. Que lo que estoy diciendo, que cuando usted comienza a bendecir al ser humano, Dios comienza a orar y Dios hace un milagro. ¿Estamos aquí? Y decía entonces, si ella ya cansada, le pidió el favor al pastor: pastor, mire, aquí vengo a comentarle que ya estoy cansada, estoy aburrida, mi hija no cambia, sigue siendo una prostituta, sigue siendo una mentirosa, sigue siendo una ladrona, sigue siendo una drogadicta, sigue siendo, nosotros siempre estamos mirando ahí. Gracias, porque el Señor sabe lo que va a hacer. No pierda ahí, el Señor sabe lo que va a hacer. Y de pronto el pastor le dijo lo siguiente: casualmente usted tiene un resultado de lo que sale de sus labios. Si usted lo que está profiriendo son palabras que atan a su hija, palabras que al final no bendicen a su hija, ese es el resultado que tiene. Ella seguirá siendo ¿una qué? Una borracha, una prostituta, una mentirosa, una ladrona, una drogadicta. Seguirá siendo así, porque eso es lo que sale de la boca ¿de quién? De usted. ¿Dónde está la esperanza? Y entonces le di una ilustración sencilla, solamente estoy recordando por aquellos que no han escuchado, una oración sencilla. Le dijo: mira, ¿sabes qué tienes que hacer? Cambia la forma como tú ves a tu hija. Si tú la ves como maldecida, ¿será qué? Así es, pero si tú la ves como bendecida, la cosa va a ser distinta. Entonces ahí le dijo, digo, fija tu mirada en la cruz del Calvario. Gracias, porque la primera orientación es mirar a Jesús. Y esta historia tiene que ver con Jesús. ¿Estamos aquí? Mira a tu hija, mira a la cruz del Calvario, y ahora mira a tu hija. Mira la cruz del Calvario y vas a recordar que Jesús pagó por tu hija. Ella pagó un precio por ella. Cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, allí también estaba Jesús muriendo por tu hija. Él estaba así siendo crucificado por tu hija. Entonces, si Jesús estaba siendo crucificado por tu hija, ¿por qué no cambias el lenguaje? ¿Y por qué no dice: Señor, a partir de hoy en adelante yo veo a mi hija que está colgada contigo juntamente en la cruz del Calvario? Veo a mi hija transformada. Palabra de bendición. Escuche, la palabra no es que yo te bendigo, no, palabra de bendición. Yo a mi hija que deja de ser drogadicta. Veo a mi hija que ya no es ladrona. Veo a mi hija que ya no es narcotraficante. Veo a mi hija, Señor, que tú, cada gota de sangre que derramaste en la cruz del Calvario, también lo hiciste por ella. Y veo a mi hija redimida por la sangre del Cordero. Y veo a mi hija bendecida por ti, Señor. Y las bendiciones que tú dijiste que habías dejado para ella en la cruz del Calvario, yo las reclamo para ella. Que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así veo yo mi hija, así veo mi hija. Así tienes que hacerlo. Entonces lo que le respondió la mamá al pastor es: pero yo cómo le voy a decir eso al Señor si realmente es una prostituta, si realmente es una ladrona, si realmente es una drogadicta, si realmente no es lo que tú ves, sino lo que Dios quiere hacer. Vamos, Él sabe qué hacer cuando tú cambies el lenguaje. Y al final de los días, pasaron como 15 días, 20 días, comenzó a orar en esa dirección, comenzó a clamarle a Dios por su hija, decía: yo la veo transformada,
Yo la veo que dejó de ser drogadicta, yo la veo que dejó de ser borracha, yo la veo que dejó de ser ladrona, yo la veo que dejó de ser mentirosa, yo la veo transformada por la sangre del Cordero, yo la veo no solamente salva, sino que la veo también adorando, la veo también exaltando al Señor, no solamente en la casa, sino también en la iglesia, yo la veo. A los 15 días llegó la misma borracha, a las 5 de la mañana, y le dijo entonces a la mamá: mamá, vengo a decirte algo. Hoy es el último día. Yo no quiero más esta vida. Yo no quiero ser más borracha, drogadicta, ladrona, mentirosa. Yo no quiero más. Y ¿sabes qué, mamá? Yo quiero hacer una oración recibiendo a Jesús como el Salvador de mi vida. Y ese mismo día, para aquella madre que cambió el lenguaje de maldición por bendición, se convirtió al Señor y luego comenzó a servirle a Dios grande y poderoso de los cielos. Bendiga. ¿Cómo dijo él? Bendiga. 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 Cuando usted vea que el hijo le levanta la voz, no le dé miedo. Cuando ve que el hijo se le quiere como encrespar un poquito, ¿sabes qué, mijo? Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a ver qué va a producir ahí. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Cuando usted vea que el esposo le diga que es como una chancleta vieja, que una vez contaron un testimonio como eso, que el esposo le decía que ella era como una chancleta vieja, entonces usted, mujer, no se ponga incómoda, solamente diga lo siguiente: yo te bendigo en el nombre de Jesús y te veré colgado juntamente con él en la cruz del Calvario. Él pagó un precio por ti, te bendigo. ¿Está claro? ¿Estamos aquí? Y entonces Jesús dijo: yo quiero enseñarles a ellos la esencia de orar y quiero enseñarles a ellos que usen sus labios para bendecir. Así que es bueno que tomemos el ejemplo de Jesús. Ya fue la otra orientación, no hablando que todos ponen, voy a hablar de qué fue lo que el Señor quería enseñarles a ellos y qué nos quiere enseñar a nosotros. Dígale que está a su lado: cambie el lenguaje, cambie la forma de mirar su entorno, cambie la forma de mirar a sus hijos, a sus hijas, cambie la forma de mirar a su jefe, cambie la forma. Que cuando usted cambie el lenguaje respecto a ello, está a las puertas de una transformación y un milagro de parte del Dios grande y poderoso de los cielos. Cámbialo, 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 cámbialo. ¿Que cuánto tiempo va a intervenir? No, solamente dice la Escritura: y él sabía lo que había de hacer. Nunca se olvide eso. Hasta ahí apenas está operando de lo que él quería enseñarles, pero se estaba reservando lo que él quería hacer. ¿Está claro? Pero está con una pedagogía interesante. Oración, ¿qué más? Bendición. Y entonces la tercera está en Juan capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los panes cuanto querían. Había una gran necesidad. ¿Había una gran qué? Una gran necesidad. ¿Cuánto le quisieran servir al Señor? No, levánteme la mano. Oye, entonces quiere decir que aquí vamos a cerramos la iglesia y los mandamos a todos ustedes a abrir una nueva hora. Claro. Si usted me preguntara a mí si estoy de acuerdo con eso, yo lo haría. Porque sé que en vez de existir una iglesia, ¿existirían cuántas? Un poco de iglesias, claro que sí. Muchas iglesias existirían. ¿Por qué? Porque quieren servirle a Dios. Bueno, muchos quedarán sirviendo aquí, pero otros irán, otros saldrán. Otros vinieron para capacitarse y luego salir, establecer el reino de los cielos y ser instrumento en las manos de Dios para la gloria de Él. ¿Estamos acá? Ahora sí vamos. Tomó allá en Lucas capítulo 9 versículo 16 y aquí capítulo 6 versículo 11 están los mismos panes con unas acciones distintas, con una enseñanza distinta. ¿Y cuál es la enseñanza que hay aquí? La que ahorita les voy a decir porque les dije que levantara la mano. La importancia de la gratitud. ¿Me escuché? ¿Cuál es la primera importancia? La importancia de la oración. ¿Cuál es la segunda? Importancia de la bendición. ¿Estamos acá?
Ahora la importancia de ¿qué? De la gratitud. Y dice que el Señor Jesús, habiendo dado gracias. ¿Habiendo qué? Dado gracias. Esa es la enseñanza. Cuando le dije que levantara las manos es para decirle lo siguiente. Cuando a usted ya le corresponde servirle a Dios, tiempo completo. Mire, a mí me encanta cuando casi todos levantaron las manos que quieren servirle a Dios. Le aseguro. Porque veo que el Evangelio va a seguir, va a continuar. ¿Cierto? Va a continuar. Nuevas congregaciones se van a abrir. ¿Cierto? Y en la iglesia local también le va a servir. Entonces, cuando pasaron días, yo viví unas historias bastante interesantes para aterrizar esto de la gratitud. Y hay algo que un día Dios me lo calmó a través de otro, leyendo un libro. ¿Sabe que lo más fuerte para un pastor no está que usted lo ofenda, que usted lo mire mal, que usted hable mal de él, que usted lo critique, que usted lo cuestione, que usted lo esquive? Ahí no está el dolor. Ahí no está el dolor. Porque comenzamos a entender que somos humanos y que hay comportamientos que la gente no sabe explicar, pero que nosotros tenemos que aprender a convivir con esa realidad. ¿Cierto? Con así la indiferencia, con tal cosa. Eso vamos a convivir. Pero hay algo que queda muy fuerte de aceptar en el corazón de un pastor, y es la ingratitud. La parte es dura, es fuerte. Imagínense que cuando nosotros no estábamos en Cristo, vivíamos en un mundo donde la gente parecía que, y creo que así está la sociedad hoy, que estamos obligados a hacer las cosas. Los hijos están muchas veces, ¿cierto? Hablo de la generación actual, que los padres están obligados a hacer las cosas, pero que ellos no están obligados a hacer nada. Pero que sí, los padres están obligados. Y listo, está bien, yo soy papá. ¿Cierto que sí? No estoy hablando de mi familia, estoy diciendo yo soy papá. Lo interesante es mirar que, además de mirarnos así hoy en día, nunca hay una expresión de gratitud. Así va la sociedad hoy en día. Yo creo que el mensaje comienza a contextualizarse aquí cuando estamos aterrizando. La gente quiere que todo se lo dé, que hasta Dios mismo se lo dé, pero ni le agradece muchas veces a Dios. Y cuando yo llegué al Evangelio, entonces yo creí que esto eran ángeles, que lo que le faltaba era que la gente yo le viera las alas y volaran. Y como si el mundo estuviera abajo y nosotros la iglesia estuviéramos levitando. Así creí yo. Y si había vivido mis propias experiencias estando en el mundo de la ingratitud del ser humano, de personas que le servimos de corazón y después hasta nos dejaron de hablar. Está bien, eso está bien en el mundo, los que no conocen de Jesús, los que no fueron redimidos por la sangre del Cordero, eso está bien, porque no se puede esperar más de ellos. ¿Cierto que sí? Tienen una naturaleza caída, pero llegar al reino de los cielos y encontrarse uno con personas, y no cualquier persona, ¿cierto? Que uno cree que por lo menos dar las gracias o algo así, y lo más tremendo es que no solamente no dan las gracias, sino que terminan hablando mal y hablando lo que no es, criticando a la persona, aquella que le hizo el bien en la iglesia del Señor. Yo no sé si a usted le habrá pasado eso en la iglesia del Señor. A mí me pasó, y de una forma muy compleja. Y te voy a decir, cuando yo viví la primera experiencia con una persona en el cuerpo de Cristo, yo fui a Dios y le dije: Señor, yo no puedo entender esto. Claro, yo no estaba entendiendo la naturaleza caída que sigue allí coexistiendo con la transformada. Y Señor, yo no entiendo esto. Tú sabes. Le decía a Dios en oración. Yo no sé por qué esa persona me trata así. Yo no sé por qué esa persona, ¿por qué? Es que no he dado razón para que lo haga. Está bien que eso lo haya vivido yo afuera, pero que yo lo viva en el cuerpo de Cristo, que lo viva en la iglesia, no puede ser posible. Y claro, cuando no quiere, ¿qué?
Un caldo le dan, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? El que no quiere caldo le dan. Ya, y ahí viene la segunda. Y ni me había levantado de la primera cuando me vino la segunda. Y la segunda fue todavía mucho más dura. La segunda fue en público, donde yo no estaba presente. La segunda fue decirle a unas personas un poco de mentira respecto a mí. Gracias que la Escritura dice que bienaventurados somos cuando dice toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Claro, la palabra es real, pero ¿cómo te sientes tú cuando lo sepas? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cómo queda tu corazón cuando tú lo sepas? ¿Cómo queda eso? Y lo más tremendo es esto, que había una población tan grande en una asamblea y lo creyeron. Y nombraron una comisión para que se sentaran conmigo a hablar. Y yo inocente, yo en la casa, estaba aquí en Medellín inclusive, y casi a lo mismo que hago todos los días, orar, leer la Biblia, servir, no más. Cuando un día me citaron que fuera a Bogotá a una reunión y que había una comisión para hablar conmigo, yo fui allá. Semejante reunión, que una persona a quien tanto le serví en una asamblea habló de mí, cosas que no podía entender. Esa fue la segunda. Y entonces cuando llegamos allá, que se reunió él con el otro representante legal de la misión, yo soy el segundo allí en ese caso, y dice, no, es que él dijo en una asamblea tal cosa. Y yo le miré el rostro y le dije, ¿será posible? Oye, yo no puedo entenderte por qué tú te ensañas conmigo. Dime dónde está el mal que yo te hice a ti. Favores fue lo que te hice, servirte fue lo que te hice. ¿Cómo es posible que tú hagas esto? Y entonces dije allí, no voy a hablar más. Le dije a la persona que estaba testigo, no voy a hablar más, pero tú sabes que todo lo que dijiste allí es mentira. Y también te voy a decir lo siguiente. Esta es la última vez que tú ves mi rostro. Y es la última vez que tú y yo alguna vez volvemos a hablar. No tengo resentimiento contigo, pero entiende que tienes un corazón perverso. Y entonces me levanté y ya, me fui de la reunión. Yo no tenía que justificarme, yo no tenía que argumentar en favor mío, no tenía por qué hacerlo. Es que la Biblia no me llama a eso. Pasaron los días y me encontré yo entonces en un seminario profético apostólico y allá hablé con uno de aquellos que estaba en aquella reunión. Y le cuento el tema allí por si acaso, de pronto Dios trae a colación, yo lo tenía aquí como testimonio, sino de pronto Dios trae a colación porque quizás están pasando algunos por esto, aquello de la ingratitud. Y entonces hicieron pasar adelante, porque era un evento internacional, a los ministros. Y en ese momento estaban diciendo, bueno, es momento que usted comience a descargarse de muchas cosas. Y yo en el momento, bueno, ¿de qué me voy a descargar yo? Y de pronto Dios me trae a la mente. Es que de una u otra manera, aunque no lo tengas en cuenta, esa ingratitud te va a seguir dañando. Que a las personas ingratas te han ofendido. Y era el punto clave donde yo tenía que solucionarlo con Dios. Tenía el clave. Dije, sí, Señor, yo lo perdoné y hoy en día voy a asimilar con bastante precisión que estamos en un mundo donde fuera de la iglesia y dentro de la iglesia habrá muchas personas ingratas. Y ya. Pero cuando salí con uno de ellos, una de las autoridades de la cruzada, salí. En el camino íbamos hacia la 68, íbamos caminando y le dije, y él me dijo a mí qué fue lo que le dijo a Dios allá, y yo le dije a él lo que le había dicho a Dios también allá en esa oración. Y le dije, y recuerdas que por qué tenía que hacer esta oración con Dios respecto a la ingratitud. ¿Te acuerdas de aquella persona? ¿Te acuerdas de aquel que en una asamblea dijo esto? Y entonces él dijo, uy hermano, a todos nos engañó, pero el daño lo había hecho. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de aquel que dije yo no te volveré a ver más, tu rostro no lo volveré a ver más? Que a los pocos días se descubrió el camino torcido por donde andaba en el Evangelio, no obstante ser un ministro. A los pocos días estaba cantando música ranchera y a los pocos días murió. Aló, usted no debe defenderse, pero quiero decirle, estamos en un mundo de
ingratitud. Era una parte que faltaba de parte de Dios sanar en mi vida y prepararme para lo que viniera para poder servirle a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces vuelvo otra vez al texto. Entonces dice que el Señor levantó las manos y dice que dio ¿qué? Dio las gracias, dio las gracias. A veces es difícil darle gracias a ciertas personas que uno sabe que más bien le están dañando la vida, ¿cierto? Y hoy en día puedo decir, mira, yo doy las gracias por lo que me estás diciendo, ¿sabes por qué? Porque eso va a bendecir mi vida. ¿Se acuerda cuando David iba saliendo y uno de los hijos de Saúl comenzó a injuriarlo? ¿Y se acuerda cuando comenzó a injuriarlo y a hablar mal de él? Entonces uno de sus oficiales dijo, ¿quién es este para que ofenda a mi rey? Y entonces David le dijo, déjalo, porque de pronto de parte de Dios viene. Ya era una persona que sabía realmente cómo relacionarse con los demás. Ya tenía un corazón que había sanado. ¿Me está escuchando? Y posiblemente aquí hay muchas personas que otros le han hecho daño. Sí, que otros, a pesar de usted haberle servido, le ha hecho daño. Que han sido ingratos con ustedes. Pero aquí Jesús le estaba enseñando era al discipulado. Eran los discípulos. Y a ustedes tienen que orar. Eso los prepara para bendecir. Y cuando usted ore, los prepara también para agradecer. Agradecer lo poco que tiene. ¿Qué fue lo que agradeció Jesús? Lo poquito que tenía en las manos. ¿No hay gente que anda renegando por ahí por el trabajo que tiene porque no le alcanza los recursos? Aló. Dile gracias a Dios por lo que tiene. Si usted le da gracias a Dios por lo que tiene, seguro Dios va a hacer evidente las bendiciones que también tiene para usted. Dile gracias también por el esposo que tiene. Vaya cosa tan complicada. ¿Dile qué? O sea, no solamente bendiga a la mujer que tiene, no solamente bendiga al hombre que tiene, sino que dele gracias por el hombre que tiene. No lo entiende, usted no lo entiende, usted no lo comprende. A veces no alcanzamos a entender al otro, no alcanzamos a comprender al otro. Pero ¿sabes qué? Es bueno que usted le diga, Señor, gracias porque este fue el que tú me diste. Esta fue la que tú me diste. Esa mente está más frío, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, usted está en un ambiente donde pasan cosas, suceden cosas que usted no entiende. Y le queda difícil darle gracias a Dios. Entonces yo hice un recorrido y quiero que usted también haga el suyo. Yo le doy gracias a aquellos padres que me trajeron al mundo. ¿Lo escuché? Mi papá no fue el mejor papá y nunca hablé de mi papá mal. Nunca en mi vida. Nunca. Dios es testigo, ni cuando era inconverso, ni mucho menos ahora, después que está muerto. Aló. Porque yo entendía que era mi papá. Y ahora que estoy en el Evangelio entiende que ese fue el papá que me correspondía, no el que me tocó. No el que me tocó. Era el que Dios tenía preparado para traerme a este mundo. ¿Estamos aquí? Entonces yo tengo que agradecerle a Dios, ¿por quién? Por mi papá. Agradézcale también a Dios por su mamá. Se equivocan los padres. Yo soy padre, yo también me equivoco. ¿Estamos aquí? Y a veces los muchachos no nos entienden a nosotros. Y vaya que difícil entendernos nosotros a ellos. ¿Lo escuché? Gracias por esa comprensión. Eso mantiene un corazón sano. ¿Pero qué? Pero dele gracias a Dios por esos hijos que usted no entiende. Dele gracias. Dele gracias. Que está a las puertas que Dios haga un milagro en la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese hijo, de esa hija que usted no entiende. Porque hasta ese momento no había milagro. Pero Dios le estaba enseñando a ellos la importancia de orar, la importancia de bendecir y la importancia de darle gracias. Hay gente que quiere tener una empresa muy grande y no bendice lo poquito que tiene. Pongo otra vez el perolito. No solamente bendigo, sino que dale gracias por el perolito. Aló. Dale gracias por el trabajo. Dale gracias por la empresa donde trabaja. Dale gracias por el jefe que es medio complicado. Pero dale gracias porque ahí fue que te puso Dios. ¿Acaso nosotros escogimos en cuanto hijos y padres vivir en el lugar donde estamos? No escogimos. Pero si Dios lo escogió, ¿qué tengo que hacer yo? Darle gracias a Dios. Dios no se puede equivocar. ¿Sabes que Dios no se equivocó cuando te trajo a ese hogar? No se equivocó. Ahora, si de pronto pues hay otras cosas ahí
ya es diferente, pero yo soy de los que creo que aunque no entienda el presente, ni tampoco puedo asegurar cuál es el futuro de un matrimonio, lo que sí tengo que decirle es, dele gracias por lo que tiene. Si Dios le place hacer otras cosas, ese es Dios, pero que no sea usted. La mayoría de divorcios es porque no agradecemos, porque no somos agradecidos y siempre vemos la parte negativa del ser humano. ¿Estamos acá? ¿Cuánto le das gracias a Dios por el trabajo? Dele gracias a Dios por el trabajo que no tiene, porque dando gracias por lo que no tiene, ahí le viene en camino, el milagro le viene por seguridad. ¿Estamos acá? Así que el Señor Jesús dijo, espera, hay una necesidad, esa gente está allá. Yo no me voy a preocupar por esa multitud, yo tengo eso resuelto, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Como Él sabía lo que tenía que hacer para ellos, entonces tenía que dedicar la atención ¿a quién? A los discípulos. Mire cuán importante es prestarle atención al discipulado de la iglesia. Concéntrese en eso, concéntrese en hacer discípulos y cuidar de los discípulos, a enseñarlos, a entrenarlos, a bendecirlo y darle gracias a Dios por ellos. ¿Estamos acá? Diga, y todavía no había milagro. Así que oró Jesús, bendijo Jesús, dio gracias a Jesús y no. Apenas de ahí en adelante dice entonces que se comenzaron a repartir de 2 panes de cebada y el último es enseñarle la importancia a depender de Él, a depender de Jesús. Esa era la última. ¿Quién tenía ahora la responsabilidad y sabía lo que tenía que hacer? Escuché. Jesús dice, y Él sabía lo que tenía que hacer. Y hasta ahí encontramos un Jesús enseñando, oren, bendigan, den gracia, pero la parte final es Él el que va a hacer lo demás. Y tomando otra vez, 6:11, y tomando Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió. ¿Quién fue que los repartió? Ellos. ¿Quién los entregó? Él. Comenzó para enseñarnos a nosotros que usted puede orar mucho, usted puede ser una persona que bendice, usted puede ser una persona agradecida, pero usted tiene que estar anclada a Jesucristo, el Hijo de Dios, pegada a Él, porque fue Él y era Él el que el texto nos está enseñando que Él sabía lo que debía hacer. Entonces, listo. Pero era Él el que sabía. Entonces, para decirte que, como Él lo dijo allí en la parábola de la vid verdadera, dice, y permanecéis en mí, y mi palabra permanezcan en vosotros. Ahora sí, y pedid todo lo que queréis, y será hecho. O sea, por fuera de Jesús, los hechos no se van a ver. ¿Me está escuchando? No se van a ver. Por lo tanto, usted tiene que hacer del Señor Jesús el centro de su vida, de su familia, de su hogar, de su trabajo y de todo lo que usted haga. Porque eso depende. El que tiene la responsabilidad de hacer el milagro no es usted ni soy yo. ¿Está claro? Sino que lo que tengo que hacer es volcarme a Él, orar, eso sí, lo hago yo, bendecir, lo hago yo, ¿qué más? Ser agradecido, lo hago yo. Y luego digo, Señor, solamente en ti está la solución de los problemas de mi vida. Porque Él sabía lo que tenía que hacer para conectarlos a ellos que por fuera de Él nada podían hacer. Y entonces ahí vino ya el milagro que usted conoce, cosa que nunca se había visto en la vida. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y sobraron a los que habrían comido. Listo, recuerden. Porque Él sabía lo que había de hacer. Ahí me voy a quedar y ahí termino. Él sabía lo que tenía que hacer para poder satisfacer a una multitud de más o menos 15,000 o 20,000 personas. Así que, ¿quién es el que sabe cómo va a actuar en tu vida? ¿Tú o Jesús? Yo tengo la necesidad, pero el que sabe qué debe hacer en mi vida se llama ¿cómo? Jesús. Es Él el que sabe.
En los momentos de dificultades, de problemas, de tal cosa, es Jesús el que sabe lo que debía hacer, lo que Él debe hacer. Yo tengo una necesidad económica, yo sé cómo Jesús. No, Señor, que tú sabes cómo lo vas a hacer para solucionar mi problema económico. ¿Me escuché? Tengo un problema de salud. Señor, tú sabes qué, lo que vas a hacer para solucionar mi problema. Te pongo un ejemplo. Final. A mí una vez me invitaron hace muchos años. Servirle a Dios es algo muy maravilloso. Y no sé si de pronto yo lo dije aquí o lo dije en otra parte. A mí me invitaron a Buenaventura. ¿Cuánto conoce a Buenaventura? ¿Cuánto conoce a Buenaventura? ¿Cuánto sabe dónde queda Buenaventura? En el valle. Bueno, quiero decirte ya que estoy terminando. Y entonces, estando allá, me invitó Luis Herrera. Luis Herrera fue el que fundó la región del Pacífico colombiano de la Iglesia Cruzada Cristiana. Él fue el fundador. Y cuando nos conocimos nosotros, entonces él me invitó a compartir allá y fui a Buenaventura. Y yo estaba en esos primeros días que quisiera que de pronto otro, si está pasando por ese momento, puedo desafiar también su fe. En aquellos momentos en que yo solamente creía que había que obedecer a Dios y obedecer a Dios, no importa dónde. Y fui a Buenaventura. Allá fui a Buenaventura. Y entonces él me dijo, no, es que vamos a tener una campaña evangelística. Y le cuento, ese era un lugar alto, grande, espacioso, que había mucha gente, allí cabía demasiada gente y no había sillas, todo el mundo de pie. Y en el momento después de la alabanza y la adoración, me tocó el turno y me entregaron entonces a mí el micrófono. Cuando me entregaron el micrófono, comenzaron a caer las primeras gotas de agua, no de bendiciones, sino de agua. Una multitud al frente, una multitud que Dios tenía concentrada en ese lugar, y entonces la lluvia venía. La lluvia, la natural, venía esa lluvia. Y cuando comenzaron a caer las primeras gotas, para decirle, quiero conectarme a esto, porque Dios sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que debía hacer. Y salí yo con mis situaciones que a veces le entra a uno tembladera. Yo siempre cuento los testimonios de esto, lo que le entra a uno tembladera. Y solamente tomé el micrófono, miré hacia arriba, otra vez miré hacia arriba, miré hacia el cielo. Y entonces las gotas comenzaron a caer. Y yo le dije a Dios, después que miré hacia arriba, Señor, yo estoy en este lugar. Yo no vine a este lugar porque tú pusiste en el corazón de Luis Herrera que yo viniera a este lugar. Yo vine a este lugar y mira lo que está allá. Yo vine a este lugar porque hay muchas personas que tú quieres salvar. Y con el micrófono, y toda la gente escuchando. Yo vine aquí porque tú tienes un mensaje de salvación para estas personas. Yo vine aquí porque tú tienes necesidad de que satisfacer. Por eso yo estoy aquí. Yo no vine porque quise, sino porque tú quisiste. Por eso estoy aquí. Ahora, Señor, quiero pedirte que el cielo se cierre. ¿Me escuché? Que el cielo se cierre. Que el cielo se cierre. Y en la medida que yo iba terminando la oración, el cielo se cierre, dejó de cesar la lluvia. Cesó la lluvia. Y había una persona en la parte de atrás, quizás similar a mi conversión, porque así me convertí yo, que estaba en la parte de atrás de la audiencia. Terminé el mensaje, compartí, las personas pasaron al frente y después salió una persona a dar un testimonio. Era una maestra de escuela. De la escuela de la iglesia, del colegio de la Iglesia Cruzada Cristiana Patricio Simes. Era una maestra allá que no se había convertido. Era una maestra que servía con sus talentos a la iglesia, pero no era convertida. ¿Y sabe qué fue lo que dijo esa señora cuando pasó a dar el testimonio? Lo primero que dijo ella fue lo siguiente: mire cómo Dios tiene todo el escenario preparado porque Él sabe lo que tiene que hacer.
¿Sabe qué dijo esta señora? Cuando el predicador dijo que el cielo se iba a cerrar y que iba a dejar de llover, yo eso no lo podía creer, porque estoy en una ciudad donde llueve todos los días. Y cuando la lluvia se desata, nadie la puede detener. Y por esa razón de ver yo, porque yo estaba en la parte de atrás, decía ella, solamente esperando que se quedara como un bufón allá, que quedara como el hazmerreír de los demás, y solamente esperaba que el agua siguiera, que avanzara, pero ella nunca avanzó. Y me di cuenta que fue la oración que hizo para que eso sucediera. Y hoy en día puedo entender que hay un Dios, y ese será mi Dios, y Jesucristo será mi Salvador. Dios era el que sabía lo que Él quería hacer. Era Él, no yo. No era yo. Él sabía lo que había de hacer. Y el segundo testimonio fue el siguiente. Y esto es una señora que tenía un hijo que estaba en la clínica, enfermo de cáncer, a punto de morir. Esa señora contó otro testimonio. Dijo, en el momento de la oración yo veía que una mano descendía del cielo. Tuvo una visión. Y esa mano iba llegando, llegó a la clínica donde estaba mi hijo y se posó sobre él. Después, con los días, se pudo decir que su hijo había sido sanado. Dios sabía lo que él debía hacer, lo que él quería hacer. Y entonces cuando conté el testimonio en otra iglesia pequeñita y hablé de estos dos testimonios, pasó algo. Había un hermano que tenía 80 años de edad y era ciego. Pero él tenía una oración delante de Dios que decía, Señor, yo quiero ver para leer la Biblia. No quiero solamente escuchar la palabra de Dios, quiero leer la palabra de Dios. Y sabe que escuchando el testimonio de Buenaventura, ese señor, los ojos le fueron abiertos, porque Dios sabía lo que él había de hacer. ¿Me está escuchando? Ponte en pie. Yo no sé cuál es tu necesidad. Lo que sí quiero decirte es lo siguiente. Hallar una multitud necesitada de un pedazo de pan, que bien aún ni siquiera lo hubieran comido y se hubieran ido, porque iban para su casa y quizás podían encontrar pan en su casa, pero como el Señor sabía lo que había de hacer, Él entonces multiplicó los panes. ¿Estamos aquí? Ahora yo quiero que tú pongas tu necesidad, aquella que tú has venido intentando que las cosas cambien, que sean diferentes, y que tú has querido de una manera u otra manera. No, la necesidad que tienes tú y la que tengo yo hoy, el Señor sabe cómo la va a solucionar. Pero será el mismo Señor Jesús. Así que yo quiero que tú pongas tu necesidad delante de Él en esta hora. Vamos, ponla delante de Él. Ponla. ¿Qué es aquello que estás esperando tú de parte de Dios que suceda? ¿Qué es aquello que has venido orándole a Dios? ¿Qué es aquello? Orándole y orándole a Dios. Pero hoy es bueno reposar en que Él sí sabe lo que debe hacer en tu vida. Él sí sabe lo que debe hacer en tu hogar. Él sabe. Él sabe cómo lo va a hacer, lo sabe Él. Padre, en el nombre de Jesús, precioso y maravilloso Dios, bendito Rey de los cielos, en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia. Esto no queda aquí, esto no muere aquí. Nosotros sabemos la importancia de la oración. Sin ella, ese milagro no hubiese acontecido. Esa multiplicación nunca se hubiera dado. Pero tú querías enseñarles a ellos y también a nosotros a orar. Dios amado, en el nombre de Jesús, y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, poderoso y maravilloso Dios, cada uno de nosotros, exponiendo delante de ti aquellas cosas que sabemos que solamente tú puedes satisfacer. Sabemos que por muy buenas intenciones que haya en las personas, en los padres, en los hijos, no,
que tú lo puedes hacer. Que tú lo puedes hacer. Dios, pero para eso es bueno a partir de hoy cambiar el lenguaje. Y quiero pedirte en esta hora que tú bendigas tu casa, bendigas tu hogar, bendigas tu familia, bendigas tus hijos. Bendigas el perolito. Bendícelo. Bendice el empleo. Bendice tu negocio. Bendice tu esposo, bendice tu esposa. Lo que estás esperando que Dios haga en él o en ella, Dios lo va a hacer. Bendice a tu hijo. Y dale gracias a Dios por lo que tienes. Agradécele a Dios por tus padres. Dale gracias a Dios por el esposo, por la esposa. Dale gracias a Dios por el trabajo. Dale gracias a Dios por la profesión. Dale gracias a Dios por lo que espera y vienes orando. Dale gracias por anticipado, diciendo: Dios, ahí viene en camino. Padre, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Y dile al Señor: Señor, solamente en ti. Eres tú el único que sabes y eres tú el único que puedes hacerlo. Lo que ha sido esquivo para nosotros en estos días es que en el nombre de Jesús que pueden suceder las cosas. Es que es en el nombre de Jesús que pueden haber milagros. Es en el nombre de Jesús que el negocio, que el trabajo, que el empleo, que la profesión puede haber cambios, que la economía puede haber cambios, que hay una transformación en el cuerpo, que la sanidad te acontezca solamente en ti, porque tú tienes poder para sanar. En el nombre de Jesús, precioso y maravilloso Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias porque sabemos que cuando oramos ya tú sabes lo que tienes que hacer. Dios amado, y de nosotros orar, bendecir, darte las gracias y estar contigo, permanecer en ti, permanecer en tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo, tú eres el Dios que llama las cosas que son como si fueran. Y nosotros somos de la misma naturaleza porque nacimos de nuevo. Ahora confiese que Él sí puede, que Él sí puede, que Él sí quiere y que Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Que esta tarde será diferente, que mañana será diferente, que la semana será diferente, que los días que vienen serán diferentes. Porque vivirá una vida de oración, de bendiciones y de gratitud. Y pegado al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que todo lo puede. Porque Él dijo: separado de mí nada podéis hacer. Gracias, Señor. Gracias, poderoso y maravilloso Dios. Aunque tú satisfaciste la necesidad de la multitud, pero el mayor aprendizaje era para nosotros, para los discípulos, para los hijos tuyos, para los siervos tuyos, de cómo caminar aquí en adelante, cómo movernos. Porque muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, pero tú sí sabes lo que debes hacer cada día en nuestras vidas. Santo de Israel, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús.